El costo del pasaje del transporte extraurbano en sus distintas rutas sigue causando polémica. Sin embargo, será un tema de discusión el próximo lunes, pues transportistas solicitaron una revisión de las mismas, pues efectos como precios de los combustibles, costo de insumos, incluso el cobro de las extorsiones, hace que sea necesario el cambio a los tarifarios. Nosotros como transportistas definitivamente nos debemos a los usuarios, pero nosotros también como cualquier empresa, tenemos que tener cierta utilidad para mantener a flote nuestras empresas. Aquí tenemos que pagar agua, luz, teléfonos, impuestos, los costos directos de las operaciones, vuelvo a repetir, llantas, grasas, aceites, lubricantes, combustible. Aparte de eso, que hemos hablado hasta la saciedad del tema, el tema de las extorsiones. Los señores extorsionistas siguen con su labor a diario de estar extorsionando, valga la redundancia, al transporte en general. Todo eso viene a impactar directamente en los costos de operación. Pero, ¿qué sucede con aquellas rutas que incumplen con sus protocolos o mantienen una tarifa no autorizada? Nosotros como gremial les hemos hablado, les hemos solicitado, reitero a los señores transportistas para que hablen con sus pilotos, que hablen con los ayudantes, que está prohibido más del 50% del aforo en cada unidad, que deben de cumplir con todos los programas de bioseguridad que debe cumplir cada unidad. Ahora bien, aquel transportista individual que no cumpla con eso, nosotros no los vamos a estar protegiendo ni vamos a estar hablando por ellos. Si ellos no cumplen, que las autoridades respectivas les apliquen la norma vigente. Gretexpa señala que más de 50 unidades de transporte extraurbano han sido sancionadas por incumplimiento de protocolos. Por aparte señalan que de cada 10 buses, 3 están operando de forma ilegal. Bueno, partamos de una base, ¿verdad, Sandy? De pedir, todos pueden pedir, porque el artículo 28 de la Constitución así lo decreta, es decir, el derecho de petición. Ahora, que se conceda es otra situación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver también algunas situaciones en pro y en contra de lo que están pretendiendo los transportistas. Que hay extorsión, no hay duda. Y que es una situación muy fuerte en la cual algunos pilotos pierden la vida y que es una situación muy fuerte en la cual pues obviamente se les piden grandes cantidades de dinero, eso es indudable definitivamente. Pero también por otro lado y por otra parte tenemos que ver que estas unidades no cuentan generalmente con seguro, no cuentan con ese famoso reductor de velocidad, no cuentan con una tecnología que permita combatir y eliminar las extorsiones, que sería el prepago, por ejemplo, ¿verdad? A través de una tarjeta o a través de otro sistema. Y entonces ahí vemos también que al final de cuentas el más dañado siempre termina siendo el usuario, ¿no? A quien si sube el combustible, porque está subiendo el combustible enormemente en comparación al año pasado, pues obviamente a él se le recarga el valor del pasaje. Teóricamente, el transporte extraurbano no ha subido el valor, pero eso es teóricamente, porque en la práctica es otra cosa. Exactamente, Julio. Sabemos que el usuario del transporte público siempre se ve afectado porque también le perjudica entonces estos incrementos en el tema del combustible, porque otros productos sabemos que se incrementan también. ¿Y quién lo tiene que pagar? Bueno, el consumidor final, ¿no? Entonces creo que al final debe existir un análisis profundo de ver de qué forma también se puede apoyar por una parte a los transportistas, claro, pero que también garanticen las normas de bioseguridad, Julio, porque imagínate, claro, tal vez como usuarios pagaremos un poquito más, no excediendo también. Un poquito más. Si nos garantizan que esté el número de pasajeros que ya se establece, es decir, la mitad de la capacidad total de los buses, pero también sabemos que durante esta temporada de Semana Santa también... Esto no va a ser real. Esto no va a ser real. Vamos con datos para que usted los visualice allí en su pantalla de TN23. Y es que es muy importante. El transporte público siempre ha sido uno de los temas más polémicos en Guatemala. Hoy toca el turno a los transportistas extraurbanos. La justificación, Sandy, para los transportistas extraurbanos, para poder, según ellos, incrementar el valor del pasaje, está basada en el pago de la extorsión, el costo del combustible y el costo de insumos, que me
imagino se referirá a los insumos propios de la bioseguridad. En teoría, el transporte extraurbano, como ya lo dijimos, dependiendo del tablero de alerta COVID-19, debe mantener medidas básicas como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el gel antibacterial. Aquí uno puede entender lo que tú decías, es decir, que suba un poco el pasaje, pero que el incremento no sea tanto. Ahora, la situación aquí real es que en muchos casos el pasaje ha aumentado un 100% y son ya costos muy elevados. Es decir, imagínate tú, Sandy, estamos hablando que de ir de aquí a Retaluleu 100 quetzales. Y esto porque precisamente usuarios del transporte público extraurbano me lo estaban comentando, me lo estaban diciendo, eso es lo que pagan. Yo creo que eso es una grosería. Es un abuso totalmente y deben estar los controles de autoridades para poder verificar e imponer las sanciones cuando lo ameriten. Julio, realmente durante esta temporada sabemos que este grupo de transportistas está solicitando una revisión de la tarifa porque probablemente entonces tienen la buena fe de actuar con lo establecido, ¿no? No incrementar sin que se les autorice. Pero también, ¿cuántas unidades desde ya están incrementando su precio y ni siquiera preguntar? Es que este es el problema, Sandy. Hoy estamos analizando sobre un aumento a lo ya aumentado. ¿Por qué? Porque en lo oficial, repetimos, y esto usted tiene que tenerlo bien claro, no ha sido autorizada ningún incremento a la tarifa del transporte extraurbano. Por supuesto que uno puede entender por las situaciones del COVID que suba un poquito. Lo que pasa, como ya te decía, en muchos casos ha subido el 100%. Y si encima de eso ahora se quiere hacer todavía un aumento más, yo creo que esto va a ser insostenible y va a ser una crisis por donde lo veas, porque si se aumenta el usuario puede hacer algunos paros, algunas huelgas, algunas manifestaciones y protestas, y en caso contrario de que esto no se aumente, los transportistas van a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora también hay que preguntarnos, ¿de verdad crees tú que esas unidades, como estamos viendo en pantalla, ameritan realmente ese aumento? Es decir, fuera de que sí haya un aumento lógico, consensuado por el COVID-19 y porque van menos pasajeros, ¿será que hay un buen sistema de frenos? ¿Será que hay seguro en todas las unidades? ¿Será que hay un mantenimiento adecuado? ¿Será que todas las llantas de estas unidades están en óptimas condiciones y que los pilotos van manejando de una manera responsable? Es que hay que preguntarnos esto también. Efectivamente, Julio, ¿qué tipo de servicio el que se le está dando a la población? Yo creo que es oportuno, pero sobre todo entonces aquí ir pensando no solamente en el momento, en la petición, sino en el sistema del transporte público en general, Julio. Ya es momento que las autoridades puedan de verdad analizar qué van a hacer para mejorar el servicio, qué van a hacer para mejorar las condiciones de las unidades, qué van a hacer para mejorar los controles de los chequeos que debe realizarle a las mismas. Tantos temas que están pendientes y que solo se dan prórrogas. Mira, ahora que hablas eso y que hablas de las prórrogas, recordemos una cosa, ¿no? Y aquí seamos bien realistas en lo que está sucediendo. Es decir, las unidades del transporte público extraurbano son unidades viejas, unidades que vienen y que son compradas en Estados Unidos cuando ya acabaron su vida útil como buses escolares, que son repotenciadas aquí en Guatemala y que a veces le hacen unas modificaciones muy lindas a la carrocería para que se vean pintorescas con los colores, con las luces y todo eso, pero los motores ya son realmente motores que cambian o que ya no reúnen esas características indispensables de seguridad. Parece ser que en el transporte público extraurbano la seguridad es lo de menos y lo podemos ver en estas imágenes cuando tú ves en plena ruta, en plena carretera, como por la puerta de atrás o de adelante sale el propio ayudante y sin parar la camioneta, el bus extraurbano, se pasa a la parrilla para ir alistando el equipaje o la carga de la persona que va a bajar en la siguiente parada. Es un riesgo total esto. Así es. Vamos con otros datos que también hemos preparado para seguir profundizando sobre esta problemática. Claro que sí, Sandy. Y es que hay que recalcar lo que ya dijimos. Oficialmente no está autorizado ningún aumento a la tarifa del transporte extraurbano. La queja de los usuarios es que el aumento sí se ha efectuado. Es evidente que el usuario del transporte extraurbano, Sandy, es el principal afectado en este tema. Al final de cuentas, él va a tener que decidir entre pagar por cualquiera de las decisiones que se tome si es que quiere transportarse. El actor más directo para poder controlar esta situación es la DGT, la cual pues no cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para cubrir, digamos, controles a nivel nacional. Así que hay que pensar también en poder fortalecer a esta dirección y hay que pensar también en fortalecer esa defensoría
Defensoría del Usuario, ¿verdad?, allá en la Procuraduría de los Derechos Humanos y a otras unidades que también de otras dependencias, como por ejemplo Provial, pueden prestar esa ayuda, ese servicio de controlar que las unidades sí vayan en las características que corresponde para poder circular. De lo contrario, estás brindando un mal servicio por un precio alto y que de todas maneras tú como usuario, pase lo que pase, estás condenado, literalmente condenado a pagarlo, porque de lo contrario no te puedes transportar. Efectivamente. Hay que tratar este tema, pero con urgencia, porque sabemos que el transporte público, muchas personas a diario utilizan las distintas rutas, las distintas unidades para poderse trasladar a su lugar de trabajo, a los compromisos que tienen diariamente, se arriesgan, se ven entonces con esta situación del aumento del pasaje, con estas nuevas solicitudes también, que también, te digo, pone un poco nervioso a los usuarios, porque también la billetera ya no da para tanto, ¿no? Con tantos aumentos. Entonces, son factores que al final se tienen que considerar, que ojalá que en esta mesa que se va a establecer para verificar la tarifa del transporte público se tome alguna alternativa y que se llegue a un consenso. Definitivamente que sí. ¿Sabes, Andy? Tocando este tema, uno es donde vuelve a reflexionar. ¿Por qué hemos hablado tanto aquí en A la Medida la importancia de brindarle a Guatemala de la certeza jurídica y de la seguridad como tal? Porque fíjate tú que hay muchas personas que se trasladan hacia la capital día con día porque sus ciudades relativamente cercanas, porque ya no lo son ni tanto, se han vuelto solo ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque la inversión no llega allá, no hay una descentralización de los trabajos. ¿Por qué, por ejemplo, tiene que venir gente desde Chimaltenango hasta Guatemala, de Amatitlán, de Misco, de Villanueva? ¿Y por qué no se ponen, por ejemplo, los call centers, las fábricas, las zonas francas allí en esos municipios para que los polos de desarrollo puedan estar allí y para que también el transporte extraurbano no tenga necesariamente esa carga de estar trasladando a tanta gente y puedan centrarse en ser mejor un transporte local, un transporte urbano, pero de mejor calidad? Lo que pasa es de que este tema del transporte, al final de cuentas, en Guatemala termina siempre siendo un problema. Totalmente. Bueno, este es el panorama que se espera. Esta es la solicitud que transportistas extraurbanos hacen y que se va a estar planteando ya en una mesa de análisis para verificar si se aumenta o no la tarifa del transporte público. Nosotros le daremos seguimiento, por supuesto, para informarle a usted. De momento, vamos a una pausa. Me parece bien, así que por favor no cambie. Usted recuerde solamente una cosa. A esta hora aquí por TN23, nosotros somos A la Medida.